Que grabe las maletas, que mira la cantidad de maletas que llevamos. Las 7 días. Pero vamos, que todo el mundo viene en grupo, con un montón de maletas. Ahora vamos a coger el autobús para irnos a Málaga. Y después, allí cogemos el barco. ¿El barco del arroz? El barco del amor. Del amor. Ella es mi madre. Se llama Carmen. Tiene 50 años y es dependiente de una tienda. De joven escribía poesía. Ahora ya nada de nada. El que graba es mi padre, Paco. Lleva 37 años con el mismo bigote. Tiene diabetes y cuenta unos chistes malísimos. La última vez que viajaron juntos fue en su luna de miel, hace casi 30 años. Estos son mis tíos. Ella es Juana, la hermana de mi abuela por parte de madre, ama de casa de toda la vida. El que le sigue es Vicente, su marido, exmilitar retirado hace muchos años. Se van juntos de crucero por el Mediterráneo. La travesía está subvencionada por el gobierno, que le suministra 2 pasajes para viajar durante 7 días y reflexionar sobre el futuro que merece su hijo. Ese que se veía al fondo es el barco donde viajan, el Lírica, un buque de clase Mistral que la Junta de Andalucía utiliza para los viajes de la veda. En 1984, el año en que yo nací, España vivía un momento de agitación sin precedentes. El país llevaba poco tiempo bajo el mandato de las Rosas y las Gaviotas, quienes comenzaron una serie de reformas políticas para paliar los estragos que había provocado la dictadura de las Águilas Imperiales. La más importante de estas medidas de modernización fue la creación de un software social llamado hiperdemocracia, un sistema de legitimación fenomenológica que mediante tecnología de vanguardia resolvería los problemas de la convivencia colectiva. En los albores de la política computacional, grandes eruditos de la cibernética se reunieron para crear una mente artificial capaz de conectarse a la noosfera y computar la semiosis de cada habitante. Un artefacto de imparcialidad cuántica adaptado a todas las individualidades existentes. Lo llamaron Crisol. En este contexto y bajo el amparo de la Constitución Poliédrica del 78, el Crisol aprueba por decreto algorítmico la atadura, una ley hipersticional que compensa la prohibición del aborto, dando autoridad a los progenitores para ejecutar a sus hijos si estos no han cumplido con las expectativas puestas sobre ellos. El derecho a la vida se reserva a la espera de que puedas defender tu existencia. Si llegado el momento cumples 30 años y no has satisfecho a tu familia, te cesan de la sociedad, entierran tu cuerpo y descargan tu conciencia en un lumpen virtual a los pies del Crisol. En la veda se convoca a una generación de padres y se los aísla para que puedan pensar con objetividad. A cada pareja se le permite viajar acompañada.
Mis tíos van en calidad de guías. Ellos ya tomaron su decisión hace 10 años. A mi primo lo ajusticiaron por tatuarse el verdadero nombre de Shakira. Usted tiene que decir eso de... Usted tiene que cantar eso de... El embarque del ganado levanta una pormarea. Y la Juana, como te va la pupa no entra en el barco. La pupa con la que bromea mi padre es ese punto pixelado que se ve en el labio de mi tía. En la picadura de un mosquito nadie le da importancia y no debería tenerla si no fuera porque días antes el insecto enfermó mordiendo a unos cerdos que padecían de vacío. El vacío o síndrome de la quinta esencia es una enfermedad mental que afecta exclusivamente a los mamíferos del mundo occidental. Los síntomas principales van desde la verborragia, la ansiedad o el hambre hasta llegar a su etapa terminal, donde puede provocar la incurable necesidad de expresarse de forma no convencional. Stanley Kubrick, Leopoldo María Panero, Jim Morrison, Lola Flores, Hannah Arendt, todos ellos estaban muy enfermos. Hay quien piensa que incluso el amor es también un síntoma de vacío. El origen de esta enfermedad no está clara. Algunos lo atribuyen al momento en que matamos a Dios, otros a la teoría de la inflación del cosmos. Esas voces aseguran que el universo se expande aceleradamente y la distancia entre galaxias aumenta de forma irreparable. La conclusión es que si no estamos solos, muy pronto lo estaremos. Sea cual sea su procedencia, el vacío parece ser un pensamiento vírico abstracto, destinado a perpetuar la servidumbre y a estar por encima del individuo. No se conoce ninguna cura. Este es el camarote que le dan a los padres en veda. La decoración lo dice todo. En él el tiempo pasa un 30% más lento para que durante su estancia la percepción se agudice y vivan los instantes inapreciables de forma consciente. La saluda, Carmen. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en la cama del camarote. La cama es comodísima. Ay, es con unos cojines y la almohada. Uy, íbamos a chingar como locos. ¿Yo? ¡Qué cochino! No grabé eso. ¿Pero de qué? Que nos vamos a poner grana y oro. Tal vez se te dé la braga. Uy, qué vergüenza. Hombre, no me saque la braga. Cuando escucho a mis padres hablar sobre hartarse de chingar, se me hace raro no tanto acceder a ese tabú que todos tenemos, sino de que con mi existencia su intimidad se transformase hasta el punto de que se sintieran más cómodos teniendo relaciones sexuales fuera de nuestra casa que dentro de ella. Desde que nacimos mi hermano y yo, la vida de mis padres se centró de forma obsesiva en nosotros. Perdieron el contacto con todos sus amigos, dejaron de viajar y trabajaron sin descanso para darnos lo que el crisol decía que tenían que darnos. Una escuela de curas, una videoconsola y palitos de merluza. Yo soy tu sombra, ¿no? Por ahí. Gestionaron la paternidad con mucha intensidad, desatendiéndose a sí mismos, y con el paso del tiempo se olvidaron de quererse y empezaron a competir. Las peleas entre ellos han sido una constante durante toda nuestra vida en común. De alguna forma sé que no se separaron para que creciéramos en una familia unida. Este sacrificio, que nadie les pidió hacer, me llevó a ser objeto de su delicada felicidad y responsable de su secreta desdicha. Esta secuencia refleja perfectamente su relación.
un laberinto donde ella toma la iniciativa y abre camino aparentando saber hacia dónde ir, y él la sigue, corrigiéndola sin saber muy bien a dónde van a llegar. Mi madre es una soñadora, ingenua como un dibujo de Modigliani. Es auténtica, pero no por ser fiel a una singularidad propia y hacerlo conscientemente. Auténtica como los tesoros enterrados en alguna isla, por permanecer siendo tesoros sin saber que lo son. Mi padre podría ser esa isla. Sus orígenes son muy humildes, pero con el paso del tiempo y los cambios políticos, accedieron a un nuevo escenario de renderizado económico, donde la deuda, el nombre de la moneda oficial, se convirtió en una droga habitual y el simulacro de los lujos comenzó a ocupar un lugar en nuestra familia. En mi casa nunca faltó de nada, pero ninguna de las cosas que teníamos parecían bastar. Cada nuevo objeto usurpaba el lugar de las experiencias, artilugios que acabaron decorando un descampado de afectos. Cuando me independicé se quedaron muy solos. Les sobraba tiempo y espacio. Mi madre abrió una tienda de ropa para bebés. Mi padre entró en una simpática depresión y comenzó a coleccionar de forma compulsiva maquetas de coches de todas las épocas. Las últimas veces que he vuelto a mi casa de visita, apenas queda espacio en las paredes, como si llenándolo todo de bebés y coches pudieran aliviar mi ausencia. Oiga, venga, que va a entrar la Juana. Espérate que esto es muy estrecho. Ay, mira las camas, ay, qué feo, parece un hospital. Aquí las dos, en el espejo nos grabamos las dos. Yo con la cámara y tú poniéndote los pendientes. Paco, a ver que se cae encima que hace daño. Mira, que cacho de cama, mira. A Juana no le gusta la habitación porque, pa' colmo, como siempre, a ella le toca los pejos. Y tiene 2 literas. Si se pelean esta noche, 2 uno literas. puede dormir en esta litera. En la cama, en la habitación, aparte de la cama de matrimonio. Claro. Pero vamos, que es fea, pero que está bien la habitación. Esta litera está muy Que bien. malamente no está, ¿eh? Encima está la habitación. Mira, bueno. Anda con la persona que se le queda aguantando por el gato. ¡Paco, no te pongáis de pie! Te los pies de los zapatos. Oye, este hombre horroroso. Se va a poner todo su... Ah, mira, ahí almohada. Ahora te va a arrugar todo el polo. Saca las almohadas. ¿O no se ha subido a la litera? ¿Qué cojones tiene? Está loco, anda, bájate de ahí. Bájate de ahí ahora mismo. Yo voy a acostarme, en mi fiesta. ¿Qué te va a arrugar todo el polo? Ay, con el trabajo que me ha costado que la ropa llegue bien. Mientras mi tía se maquilla, el vacío se manifiesta. Está avergonzada, le aterra la idea de que la tachen de infectada, enferma de un mal que amenaza el bienestar de los demás viajeros. Por eso intenta ocultarlo bajo su barra de labios. Todos notan que hay algo raro en ella, pero nadie quiere decir nada, porque mi tía es una persona muy sensible. Por eso mi tío Vicente le abrocha los zapatos siempre que sale en algún sitio. La cuida como una vieja princesa. Me pregunto, ¿en qué momento de sus vidas comenzaría esta romántica y ridícula costumbre? Y si ver a una pareja tan unida y enamorada a pesar de los años provoca algún efecto sobre mis padres. Esta noche comienza la veda. Las parejas acuden a la primera cena y hacen un tour por la cubierta principal, donde empezarán a relacionarse con sus iguales. Mi tía sufre sus primeros síntomas, mareos y náuseas, por eso tiene toda la mala cara. A ver yo aquí. Mirando al mar soñé que estaba junto a ti. Soñando al mar soñé que estaba junto a ti. Hay imágenes que quedan atrapadas en tu memoria para siempre, como la primera vez que vi a mi padre llorar. Fue en el verano de 1997,
cuando Finidi marcó el segundo gol del Betis, jugando contra el Barça en la final de la Copa del Rey. Durante mi adolescencia mi padre fue un némesis autoritario, opaco y violento, pero tras independizarme, la distancia trajo el indulto por todas sus palizas y el calor que emana de la añoranza produjo un deshielo entre nosotros. El hombre fue apareciéndose poco a poco hasta revelarse como un titán tierno y candoroso. El barco zarpa y con ello comienza la iniciación. Música y alcohol adornan este ritual de sangre en diferido. Todos parecen excitados y con ganas de divertirse. Que me da. Mis viejos nunca han sido de salir de fiesta. De hecho, desde que tengo memoria, verlos en alguna situación como esta siempre me ha resultado incómodo. En el 92 fui a mi primer concierto acompañado de mi madre. Tocaba Mecano. Verla bailar al son de Hawái Bombay me hizo llorar. Estaba aterrado. La psicoesfera edípica que proyectaba sobre mí me impedía ver a la mujer que movía sensualmente sus caderas como mi propia madre. Se podría decir que fui criado por dos efigies, un ministerio que me protegió tanto que acabó escoltándome de las personas que había detrás. A veces consigo esquivar este juicio que he creado sobre ellos, para mirarlos como dos extraños y contemplar desde ese límite la indomable textura que los abriga. Su forma, valor y función no escapan a los poderes de la razón, pero existe un lugar donde pese a todo son invencibles. Cuentan que los aborígenes rehuyen no solo de las fotos, también de las definiciones, de las confesiones o biografías, porque creen que si saben mucho de ti, quedas atrapado en el pensamiento que otros generan, te fijan en el tiempo. De alguna manera siento que esta es la razón por la que mis padres querrían acabar conmigo, para liberarse de la idea que guardo sobre ellos. Quizás esa haya sido su cárcel durante todos estos años, mi propia mente. Pero esta noche hay algo más oscuro que mis pensamientos, y mientras mis padres chingan en su habitación, el vacío se adueñará del subconsciente de mi tía, y durante los próximos días le visitará en sueños con un solo aspecto. Un redil de magnitudes cósmicas, donde los pensamientos le aplauden el misterio de su propia posibilidad. El día a día en la veda se resume en comer postres italianos, bailar pasodobles y echar unas manitas en el bingo del casino. Cuando cae el sol, es obligatorio asistir a la llamada ceremonia de fijación, donde unos robots hiperrealistas ejecutan unas coreografías que dejan a los padres en estado alfa. Todo en este viaje está diseñado para facilitar la toma de decisiones respecto a sus hijos.
El itinerario del crucero no es nada convencional. Para ahorrarse despliegues logísticos, el barco viaja en círculos en medio del mar Mediterráneo, pero con el fin de eludir los efectos del encierro prolongado, existen grandes salones de realidad virtual donde simulan visitas guiadas a otras ciudades. Un programa de inmersión con modelos 3D le permite transitar en tiempo real por las calles de Marsella, conocer los grandes monumentos de la Roma imperial o vivir el exotismo cultural de Túnez. Vamos a ver, la mesa. Os enseño la mesa. La copa de vino de Paco, la mía. Mira qué mesa. Y mira qué planta. Las luces. Mira, ¿tú has grabado por ahí enfrente? Mira qué cosa más bonita de restaurante, Dios mío. Esto es la pera limonera. Mira. Esto se cuenta y no se lo cree la gente, por eso lo estamos grabando. Para que la gente se dé cuenta de que es verdad lo que estamos haciendo. Voy a grabar otra vez a mi marido, porque mi marido graba a todo el mundo y él no se graba nunca. Mira qué guapo. Mira, se está poniendo mantequilla en el pan. Se va a poner búho. Ay, Romero. Mira las ventanas del barco, qué bonita las ventanas del restaurante. Vamos. Y los techos, mira los techos. Los techos con todo el mundo al revés, porque son de espejo. Es que los techos son de espejo y se ve la gente al revés. Uy, mi comida. Mira qué rico. Mira qué comida. Estos son ñoquis. Esto que hace mi madre es una vieja costumbre de la sociedad presingularidad, escribiendo todos los detalles que graba, como si la imagen de por sí no valiera y necesitaran resignificarla, consensuando la realidad con un aparato de baja conciencia. Más que esperar a que una audiencia lo visualice, parece que lo que hace es enseñarle a la máquina lo que está grabando, como si necesitara estructurarse en el lenguaje y darle nombre a las cosas que le suceden alrededor, adoptando una nueva hija en el amanecer de una nueva relación. En el 6º día de viaje, lo impensable se ha expandido ya por el semblante de mi tía, hasta hacer casi imposible reconocerla. El equipo de seguridad del barco no quiere intervenir. Hacerlo podría provocar una epidemia de pánico a pocas horas del final del viaje. El contacto directo con el vacío provoca espasmos que pueden confundirse con risas. Nada más lejos de la realidad. Mi madre intenta huir, rehúsa mirarlo. Nadie en este barco está preparado para asomarse a ese vector de tinieblas. Pero con cada mirada que sortea, el vacío crece y los hace cómplices de un mal mayor que los amenaza a todos.
¿Ves? Francesco. El amor del barco. Qué chulo, Paco, esto es demasiado. Sí. Qué delicia. Ahora, ¡ay! Mira, aquí está Paco haciendo una pose como si fuera un artista en la cubierta del barco. Así, mira qué bonita la cubierta, qué grande, ¿verdad? Esto es fantástico. Y Paco está asomado y veis el mar. Mira, mira cómo se mueve el barco y el agua. Y voy a dar la vuelta así por este lado. Ahora me vengo aquí para ver, anda un poquito, Paco, que está muy quieto. Anda un poquito para allá, venga. Un poquito, yo voy detrás de él. Aquí como los paparazzi. Francesco, contésteme. En un reciente artículo publicado en la revista Hola, el porcentaje de parejas reconciliadas tras los cruceros de la veda es de un 77%. Estas imágenes dan fe de ello. Nunca antes había visto gestos de amor y complicidad entre mis padres. Sea cual sea la decisión que tomen, lo será en beneficio de quienes dejaron de ser cuando aparecí en sus vidas. Qué siniestro souvenir trae la procreación y qué perversa esta tradición evolutiva que nos empuja a desnudarnos y a chocar contra otros cuerpos en pos de reiterar la carne. ¿Cómo es siquiera posible aceptar nuestra muerte si la sangre conspira contra el tiempo, engendrando nuevos recipientes donde seguir fluyendo? Ahora. Venga, vamos. Te va a caer. No me caigo, venga. Espérate. La veda culmina en la famosa cena del comandante, la noche donde se toman las decisiones sobre los decesos, el último paso antes de volver a casa. Carmen, mira la cama. ¡Uy, qué pro! ¡Más presumido! Las mejores galas adornan la sangrienta finalidad del menú que se presenta esta noche. La decisión final se sella con un beso, el gesto que determina la pena capital sobre el vástago. Y así, mi destino está servido a cambio de este hermoso y frugal momento de felicidad. Pero lo que parece un final dichoso solo lo es para quienes apartaron la vista de la vorágine impensable que baila sobre la cara de mi tía, pues esa nada desencadenada los acoge a todos en un último y frío abrazo.